Sí, bien, muy buenos días a todos y damos entonces inicio a la presentación del Listo, doctor Carlos Lugo. listo, muchas gracias. Bueno, hace un par de días en la mesa redonda hablamos un poco de cómo, qué habíamos hecho, enfocamos particularmente el 2020, lo importante que ha sido para la regulación y todo lo que se ha acelerado a partir de la pandemia y algunos proyectos que han ido saliendo para promover competencia, inversión, calidad y protección de usuarios y por supuesto los temas de contenido audiovisual y pluralismo informativo. Hoy quise traerles la agenda regulatoria que está publicada y que pues en términos generales será la que estaremos desarrollando en 2021 con visión 2022. Esto es muy importante teniendo en cuenta el procedimiento de análisis de impacto normativo o análisis de impacto regulatorio que siempre aplicamos, que puede llevar a que un proyecto inicie no desde el principio de año, inicie luego con algunos proyectos precedentes o que termine mucho antes y que cobije dos vigencias. Y eso hace que pues 2020 sea una agenda 2021-2022. No hay que perder de vista que pues nosotros, el enfoque metodológico de esta nueva agenda regulatoria es la regulación inteligente y la regulación inteligente que es casi como una declaración de principios para la CRC, se enfoca básicamente en estos cuatro pilares: la flexibilización, la simplificación, la flexibilización como un mecanismo para incentivar mayor inversión y para incentivar el cierre definitivo de la brecha de conectividad y en general el acceso a todos los servicios de comunicaciones. La simplificación que, como lo he venido diciendo, pues es un enfoque que ya para la CRC lleva un tiempo, desde el 2018 que publicamos una hoja de ruta en simplificación, pues sigue siendo parte de la estructura de nuestro ejercicio regulatorio, la digitalización, porque creemos que también debemos digitalizar no solo a las empresas del sector comunicaciones postal y audiovisual, sino también como reguladores digitalizarnos en todo el proceso. Ejemplo de ello, pues homologación, que es uno de los temas, de los regímenes que va a transformarse antes del 31 de diciembre y que entrará en vigencia el próximo año, que estará que impone una carga ya no para el usuario en el proceso de homologación, sino directamente para el regulador, donde ya el proceso va a estar más automatizado, interconectado y donde se nos demandan unas capacidades muy fuertes al regulador en materia digital para que pueda transformar todo el ejercicio de estas funciones que son continuas, y un tema de datos, y es el trabajo con datos, y lo veremos más adelante. Este es como lo primero y es el enfoque, conceptual de cómo desarrollamos esta agenda y cuál debe ser el método para poder desarrollar cada uno de los temas. Bueno, lo primero, otro tema también conceptual y también del fondo estructural de nuestra agenda es que es una agenda convergente. Entonces vamos a ver que al habernos transformado hace un año como reguladores y desde febrero de este año contar con dos sesiones de regulación, una de contenidos audiovisuales con unas tareas independientes muy particulares a la cual yo no pertenezco, y la de comunicaciones, que tiene un espectro mucho más amplio de acción, por supuesto, por las temáticas que maneja y a la que yo pertenezco. Y entonces, igual, conseguir una agenda que sea convergente en el marco de esa independencia era un gran reto, y vamos a ver cómo lo estamos planteando. Entonces, el primer tema, y voy a rápidamente plantear algunos retos de nuestra agenda regulatoria en materia de competencia, es que necesitamos que se compita, necesitamos que bajen los precios, necesitamos que se pueda competir, que cualquier nuevo operador o los operadores existentes puedan tener una oferta de mejores servicios de comunicaciones, servicios de internet, telefonía postal, servicios móviles, etcétera, y que puedan competir en un ambiente sano. Es claro, y bueno, hay temas en los que no puedo profundizar en este momento por temas legales, pero por procesos que están en marcha y confidencialidad, pero el tema de competencia se analiza, se estudia y se deben tomar decisiones regulatorias importantes en esta materia,
con el fin de mantener el mercado. ¿Y cuáles son estas y cuáles son? Y aquí un poco lo señalo en esta diapositiva, lo listo, en cuáles son los proyectos que representan un reto en el 2021. El primero, pues el régimen de acceso, uso e interconexión, que tiene que reconocer la actualización tecnológica que hemos tenido en nuestros mercados, la revisión de las tarifas mayoristas. Esto es súper clave. El 2021 será un año donde estaremos revisando tarifas mayoristas en materia de, en los distintos mercados, en particular en los mercados móviles, porque definitivamente necesitamos que los operadores, proveedores de redes y servicios de comunicaciones hoy puedan tener mejores condiciones y que esto se vea obviamente reflejado en mejores tarifas para nuestros usuarios. Les comentaba en la sesión pasada, nuestro observatorio de inversión en telecomunicaciones va a continuar arrojando resultados, va a continuar presentando estudios que puedan ayudar a tener esa información real, clara de lo que está sucediendo en nuestros mercados. En sector postal, que es un motor para el comercio electrónico, sin duda la agenda del 2021 también en materia de competencia viene bastante fuerte. Estaremos analizando el mercado de envíos postales masivos y los servicios de valor agregado. Tenemos la revisión del mercado de giros postales. Sabemos que esto también tiene una perspectiva de inclusión financiera y de desarrollo del comercio electrónico como mecanismos de pago que puedan llegar a existir. Hace parte de esos retos revisar, revisar no solo la conformación del mercado, sino hacer análisis de competencia sobre esos mercados. Sigue siendo en materia de competencia clave el tema de despliegue de infraestructura. Yo les anunciaba el miércoles que teníamos ya 288 municipios, y 600, y ya vamos casi por 600 municipios en proceso de acreditación. Les decía que en todo caso las capitales no han sido tan juiciosas. Nuestro índice de favorabilidad para el despliegue de infraestructura da cuenta que todavía muchas capitales faltan para ser acreditados, pero ahí tenemos un gran reto. El próximo año entra un nuevo esquema de marcación a 10 dígitos en los servicios de telefonía fija, y esto es bastante importante porque vamos a tener allí un movimiento en materia de competencia, y seguramente las empresas saldrán a tener nuevas ofertas para nuestros usuarios, y esta implementación de este proyecto que se aprobó desde el año pasado también hace parte importante de su implementación durante el 2021. Vamos a implementar el nuevo régimen de recursos de identificación, y unos temas en competencia muy importantes que hay que anunciar y que son unos retos es la revisión nuevamente del mercado de servicios móviles. Vamos a revisar el mercado voz saliente móvil. Y se revisarán los esquemas de remuneración móvil, y como mercado minorista, voz saliente móvil, este es un tema importante en materia de competencia y que seguramente tendrá los ojos puestos en la comisión el próximo año. La revisión de mercados de servicios fijos también está dentro de la agenda regulatoria del 2021. Queremos ver cómo está, y ahí tendremos en principio una revisión inicial de los mercados, donde posiblemente no haremos intervenciones, no da el tiempo del análisis de impacto normativo para hacer el análisis de competencia mucho más profundos para toma de decisiones en 2021, pero sí un análisis, un estudio general del mercado, si alcanzamos a hacerlo el próximo año. Y bueno, un tema que quedó pendiente de la agenda de este año fue compartición de infraestructura con otros sectores. Como lo veíamos, este año se intervino también por mandato de la ley 1978, se intervino tarifas de compartición de infraestructura con el sector eléctrico, generando reducciones cerca del 74% en las tarifas de compartición. Hoy tenemos en la agenda para el 2021 revisar otro tipo de comparticiones, fundamental para poder llevar a cabo el despliegue en 5G, y vamos a empezar a trazar una hoja de ruta regulatoria para radiodifusión sonora, que es una de las funciones nuevas que tenemos en la CRC. En materia de protección de usuarios y audiencias, como les anunciaba, nuestra intención es publicar en este diciembre la propuesta regulatoria en materia de digitalización del régimen de protección de usuarios, donde, como saben, el gran reto es definir si las oficinas físicas siguen siendo una obligación o no, y en caso de digitalizar la atención como lo hemos hecho este año,
por la pandemia y durante la emergencia, qué condiciones de calidad deben existir para que pueda funcionar, qué nivel de satisfacción, qué reglas se deben poner a los operadores para que el usuario no se vea perjudicado, sino por el contrario, encuentre en los medios digitales una solución expedita a sus transacciones y a sus movimientos con el operador. La simplificación del marco regulatorio en equipos terminales hurtados, publicamos ya el estudio, hay que hacer algunos ajustes en un decreto para que pueda salir la propuesta definitiva el próximo año y hace parte también dentro de los temas a estudiar. Y bueno, en materia de pluralismo empiezan a aparecer estudios en materia de discapacidad auditiva, infancia y medios audiovisuales, talleres de pluralismo informativo, que anticipo porque sé que hay alguna pregunta por ahí en materia de pluralismo, que sobre eso no me puedo pronunciar porque hace parte de las funciones independientes de la otra sesión, de la sesión de contenidos a la cual yo no pertenezco y no podría comprometer pues decisiones que ellos tienen en curso en materia de pluralismo de los distintos medios de comunicación. Entonces, sobre eso no me podré pronunciar en el momento de las preguntas, pero decir que por supuesto hace parte de nuestra agenda regulatoria los temas de participación ciudadana y activación del pluralismo informativo en el país. En materia de calidad del servicio, nosotros tuvimos en el 2020 una flexibilización que poco a poco hemos ido nuevamente retomando a la regulación existente por el COVID. Sin embargo, sí nos hemos planteado revisar las metodologías de manera general para el próximo año en materia de medición de calidad de servicios móviles. Ya intervenimos, por ejemplo, en caso de las mediciones que hace directamente la CRC de calidad objetiva del servicio, cambiamos metodologías, abrimos el espectro de metodologías. Este año, por el mismo COVID, no pudimos desarrollar las mediciones a través de sondas como hacíamos tradicionalmente. Estamos trabajando mecanismos de crowdfunding este año y después de un proceso estaremos publicando ya en diciembre los resultados de esa información de calidad que va a ser y que siempre es importante, no solo por garantizar, y siempre lo digo, el acceso efectivo a los usuarios de acuerdo a sus expectativas y que conozcan cuál es la información de sus operadores, sino como mecanismo de competencia, porque al final tener la información de calidad de la prestación del servicio pública, nuestra plataforma Postdata, es clave a la hora de tener algún elemento diferenciador entre los distintos operadores y por eso medición de calidad como dimensión de la competencia es fundamental. Lo mismo en sector postal, que ya lo anunciaba también el miércoles pasado, llevamos un par de años revisando los mercados y las condiciones de la prestación de los servicios postales y pues el próximo año tendremos una revisión integral y actualización de indicadores del régimen de calidad postal. Y finalmente, innovación. En innovación, pues los grandes retos que tenemos es poder lograr la implementación efectiva del sandbox regulatorio. Yo les decía el año pasado, les decía el miércoles pasado que habíamos sido osados en lanzarnos en estos esquemas, pero que un gran reto que creo yo tenemos en materia de sandbox, más allá de los temas normativos y regulatorios que ya hemos flexibilizado, que ya el cuerpo normativo lo permite, está en las empresas, en lograr apropiar en las empresas estas metodologías innovadoras, estas experiencias y que tengan la capacidad de presentar proyectos, de salir de la caja también. Y este año hemos estado trabajando en el segundo semestre que ya teníamos el marco normativo adecuado, trabajando la preincubación de proyectos del sandbox regulatorio con los distintos proveedores, desde los pequeños, los comunitarios, con los grandes operadores también. Y el rol de las OTTs en un entorno convergente, como saben, pues no puede ser responsable para ningún regulador de telecomunicaciones no estudiar los servicios OTT en comunicaciones, porque por supuesto existen presiones competitivas que hemos ido identificando poco a poco y que nos ha permitido, como les decía yo el miércoles, anunciaba yo, nuestra visión siempre ha sido en materia de OTT de comunicaciones, estudiar, comprenderlo. No estamos pensando en una visión regulatoria, sino en una visión por el contrario, poder equilibrar la cancha y permitir que nuestros operadores puedan competir en igualdad de condiciones. Pasó con servicios
servicios como mensajería de texto, donde es evidente que se dio una sustitución. Lo publicamos en el último estudio del año pasado, una sustitución en el servicio de mensajería de texto a través de plataformas como WhatsApp o Facebook Messenger. Sin embargo, esto nos llevó a desregular toda la regulación atada a SMS en nuestra hoja de ruta regulatoria, de simplificación regulatoria, y pues sin duda debemos seguir estudiando y haciéndole seguimiento muy de cerca a lo que pasa y va a pasar con servicios como los audiovisuales, donde por supuesto las OTTs audiovisuales sí tienen unas presiones competitivas muy fuertes sobre los mercados y servicios de televisión por suscripción, por ejemplo. Sin embargo, donde el fenómeno de sustitución no se ha dado hasta ahora porque todavía sigue siendo un servicio complementario, y ese es un foco muy importante dentro de nuestro ejercicio regulatorio. En los temas de implementación de tecnologías emergentes, que lo vamos a ver en el programa de datos particularmente, sigue siendo parte de nuestra agenda, el uso de inteligencia artificial para todo nuestro proceso de resolución de controversias entre operadores. Empezamos un piloto este año y pues les decía, hace parte de la transformación digital también de la CRC. Se está estudiando unos temas de sandbox en materia de contenidos audiovisuales. Tendremos un proceso de desarrollo de estudios y financiación también. Ya tuvimos este año un hackathon muy fuerte para trabajar con datos, temas regulatorios. El próximo año tendremos una convocatoria en el marco del proceso de ciencia y tecnología muy fuerte para mejorar la regulación. Estudio de condiciones de neutralidad de la red, es simplemente revisar la resolución del 2011. Está propuesto allí. No estamos seguros que finalmente quede en la agenda por temas de priorización, pero hace parte de los temas de estudio. Me quedan 3 minutos. Compilación y simplificación en materia de televisión. Este es clave, ya que tenemos las funciones hace un año en materia de televisión, y arrancamos un estudio inicialmente este año que nos dará una propuesta regulatoria el próximo en materia de simplificación de todos los regímenes. Y finalmente, ahora sí, explotación de datos, revisión del régimen de reportes de información, revisión del régimen de información para contenidos audiovisuales. En el primer trimestre, esperamos hacia marzo, poder culminar el régimen de reportes de información. Llevamos más de un año con este proyecto y no hemos tomado una decisión porque el boom del COVID ha permitido que las empresas se transformen digitalmente, y eso nos ha permitido este año, como les comentaba, tener pilotos sobre web scrapping, poder tener interoperabilidad con páginas de operadores, y de esta forma eliminar ciertos formatos y probar. Y como requiere, yo les decía, el COVID ha sido un gran sandbox para nosotros porque hemos podido experimentar cosas, y en ese sentido, pues sin duda, la decisión final sobre cómo debe ser el régimen se ha detenido un poco esperando terminar estos pilotos que desplegamos en el 2020. Pero en el primer trimestre ya tendremos una decisión sobre cómo debe ser el nuevo régimen de reportes, que debe ser digitalizado, que debe ser simplificado y que no genere una carga adicional, sino que por el contrario sea un incentivo para que los operadores se concentren e inviertan en otro tipo de cosas y no necesariamente en plataformas para reportar información. Revisión de lo mismo va a suceder en materia de contenidos audiovisuales, y tendremos nuestra evaluación habitual ex post del marco regulatorio de la CRC, y un gran reto en materia de contenidos en la otra sesión es la observación sistemática de contenidos audiovisuales, utilizando y aprovechando datos, explotación de datos, utilizando nuevas metodologías, y el pluralismo informativo, que es tarea pues, de la otra sesión, como se los comentaba, y donde hay unos retos en materia de actualización y mejora normativa, y la presentación del estudio de industria audiovisual fase 2 durante el 2020. De esta manera, creo que tardé los minutos adecuados y pude presentar en 20 minutos la agenda regulatoria, Joaquín, así que quedo abierto a las preguntas. Había recibido unas preguntas antes, ustedes me dirán si quieren que empiece a abordar cada una, ustedes elijan las que quieren que yo... Carlos, abórdalas como tú consideres. Hay una pregunta bastante caliente, pero por lo que entendimos, pues no está dentro de tu competencia la respuesta. Ya se la preguntaremos más bien a Mintic. Entonces, por favor, aborda las preguntas que tú consideres. Ok, muchas gracias. Bueno, voy a ir abordando Disculpa, acá. de pronto para facilitar este procedimiento, creo que podríamos abordar dos preguntas, que es la de Camila Ancísar y la de María Paula Perilla. Son preguntas más bien relacionadas con la CRC. Entonces, por favor, María Camila. Pero bueno.
Adelante, Silvia Len, porque lo había tomado por temas y no por Ok. preguntas. Camila Ancísar, entonces te damos paso, por favor, activa el micrófono. Hola, ¿me escuchan? Muy bien. Señorita. Un segundo, abro mi pregunta exacta para poder hacerla bien. Y se da lista entonces María Paula Perilla. Entonces, mi pregunta era, ¿qué consecuencias en la digitalización y en el desarrollo económico de Colombia puede traer el hecho de tener un mercado de telecomunicaciones tan concentrado? ¿Qué normas se podrían imponer para garantizar una mayor competencia en este sector? Bueno, mira, yo voy a ir directo a hablar de temas de concentración de mercado. Obviamente la función, la misión del regulador siempre va a ser también generar medidas desde distintos frentes para lograr evitar o disminuir al máximo los indicadores de concentración, teniendo en cuenta que eso es un factor de competencia y eso es fundamental y es clave, y las agendas regulatorias siempre responden a eso y deben responder a eso, pero además hay una suma de elementos, la política pública, la política de espectro, que en este momento no está en cabeza de la comisión, sino del ministerio, por un elemento de política pública clave en los próximos años. Y en ese sentido, pues lo que se esperaría del mercado en Colombia es que se dinamice un poco en los próximos años, que los nuevos operadores puedan competir y de esa manera pues disminuir esos índices de concentración. Ahí y en ese paquete pues se tendrá que analizar y revisar el estado de la competencia de cada uno de los mercados. Lo anunciaba ya en la agenda que el 2021 va a tener revisión del mercado de voz saliente móvil, va a tener revisión de los mercados fijos y seguramente pues tenemos la responsabilidad de resolver y terminar nuestro análisis sobre el mercado de servicios móviles para, si es del caso o no, tomar medidas necesarias. Pero se ha tomado medidas en materia de portabilidad numérica móvil en un día este año, se ha generado un mejor ambiente y hay expectativas de mayor inversión y expectativas de mayor despliegue por parte de todos los operadores que posiblemente impacten en los índices de concentración. Pero eso es un tema recurrente y que es necesario mantener y hace parte de las tareas recurrentes y sistemáticas del regulador, analizar estos mercados de manera constante para ir tomando las medidas que vayan viendo poco a poco esas condiciones de concentración. Al final, sin duda, y creo que es una conclusión y una hipótesis lógica y básica, pues el usuario debe terminar siendo el mayor beneficiado siempre en mercados menos concentrados. Y ese pues es un gran reto y un gran objetivo, y toda la agenda regulatoria pro inversión y pro competitividad debe llevar a ello. Obviamente hay que tener en cuenta que existen unas condiciones establecidas en el mercado, una composición muy particular en el mercado colombiano, como lo existen en algunos otros mercados, que quizá no es el ideal en un mercado de sana competencia, pero que se consolidó, se ha ido dando así por ciertas características, y donde por supuesto pues nuestra tarea cobra cada vez mayor importancia. Gracias, doctor Carlos Lugo. Muchas gracias. Gracias a ti, Camila. La estudiante María Paula Perilla está lista para la pregunta. Sí, señor, acá la tengo. Muy bien. Bueno, entonces acá tengo como dos preguntas principales, pero pues son relacionadas. Entonces la primera dice ¿qué ventajas o desventajas traería para la economía colombiana, así como para el sector de las TICs, el uso de plataformas como Uber, Rappi, Cabify, etcétera? Y para tomar la decisión con respecto a la legalidad o ilegalidad de Uber, ¿se tuvo en cuenta la opinión de Mintic?
Bueno, lo primero, dejar muy claras las competencias que tiene cada entidad. Nosotros, pues yo no puedo responder por Mintic, porque Mintic es la cabeza del sector y nosotros somos el órgano regulador autónomo independiente, entonces no puedo responder si tuvo en cuenta se tuvo en cuenta o no la opinión del Mintic. El Mintic ya contestará esa pregunta. Ahora bien, ventajas o desventajas, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es, y esa sí es una opinión muy personal, es que sin duda, las plataformas OTT, over the top, las plataformas de dos o más lados, se van a terminar de desarrollar en el país y en el mundo. Es decir, no podemos estar ajenos a la transformación digital y decir como país es que no va, aquí en Colombia se va a prohibir todas las plataformas, porque eso sería estar apartado apartado de la realidad del desarrollo de la economía, ni siquiera hablar solo del desarrollo de las TIC, sino el desarrollo de la economía del mundo, ¿cierto? La economía colaborativa y la nueva forma de hacer negocio, y aún más ahora después del COVID-19. Dicho esto y reconociendo esta realidad, ahora sí hablemos de cuáles son los retos regulatorios que se tienen en esta materia. Y sin duda los retos regulatorios parten desde la carga impositiva que deben tener todo este tipo de plataformas, las normas en materia laboral, por ejemplo, pues toda la regulación en materia de infraestructuras tecnológicas, infraestructuras básicas que permiten habilitar este tipo de plataformas. Y ahí entramos nosotros, la CRC, como regulador, y entra el ministerio como promotor de la política pública, y sin duda, pues yo creo que ese es el proceso en el que debe tomar. Entonces no es más de ventajas o desventajas, debemos centrarnos en cuáles son las ventajas y cómo se regularizan este tipo de plataformas en todos los sectores. Esta misma semana se conformó el Comité de Transformación y Economía Digital en Colombia, en el cual pues todas las entidades del sector junto con el sector privado hace parte, liderado por la Presidencia de la República y por el Mintic, en el cual pues lo que se busca es generar esas conversaciones y esos consensos entre los distintos sectores que al final se ven impactados por el desarrollo de esta nueva economía y de estas plataformas. Y hay otro elemento que para mí, para la CRC es fundamental, y tiene que ver pues con las plataformas OTTs en materia de comunicaciones. Y ahí pues sin duda nosotros, como lo anunciaba ya desde antes, debemos ser responsables de estudiar y analizar el impacto que están teniendo en materia de comunicaciones, en servicios como voz, en servicios como los audiovisuales, en servicios como los de mensajería de texto, y además en servicios como los postales. Y en ese sentido, pues vamos a seguir estudiando y monitoreando para encontrar si existen o no presiones competitivas, si se dan o no sustituciones y si se prestan o no servicios de comunicaciones que sea necesario regular en materia de competencia, mercados, calidad y usuarios. Pero sobre las plataformas de los otros sectores, fundamentalmente se requiere hoy generar mayores consensos, conversaciones multisectoriales. Así la CRC lo ha identificado desde el 2017 hizo un estudio sobre desarrollo de economía digital y factores necesarios de estudio en materia de regulación, que sin duda pues se han ido cumpliendo como hace 4 años lo estudió la CRC, se ha venido desarrollando a través de los años. En conclusión, ventajas y desventajas, yo lo vería más enfocado hacia ventajas. La economía colombiana se tiene que transformar digitalmente, esto es lo que viene, no nos podemos quedar en el pasado, no podemos dejar de competir con el resto del mundo, y en ese sentido hay que superar la discusión de legalidad o ilegalidad y concentrarnos más bien en cuáles son las condiciones en que deben operar en materia laboral, en materia tributaria, en materia de calidad también de la prestación del servicio y en protección de los usuarios, que es fundamental. Y sobre eso, de manera transversal en todos los sectores, tanto el gobierno a través del ministerio, a través de la presidencia y a través de la superintendencia de Industria y Comercio ha venido haciendo. Y en lo que a nosotros nos corresponde, que es solo comunicaciones, pues tenemos la responsabilidad de seguir estudiando y analizando estos mercados para ver si encontramos algún tipo de presión competitiva y si se requiere hacer o no algún tipo de intervención regulatoria para comunicaciones. Carlos, yo quisiera complementar un poco tu respuesta, llamar la atención sobre esta misma discusión que se está dando en Europa. En la Comisión Europea se implementó un concepto que se llama más o menos servicios digitales equivalentes. Entonces, lo que se centran en ellos no es
qué se está utilizando o cómo se presta, sino si el servicio es equivalente o no. Eso aplica básicamente en principio para los over the top. Se ha discutido mucho lo que se llama las taxas a los FAGA, que es la sigla que están trabajando para los 4 grandes over the top, Facebook, Apple, Google y Amazon. Hay una conciencia que debe algún tipo de imposición para que haya igualdad de condiciones. El principio europeo es igualdad de condiciones, igualdad de derechos e igualdad de obligaciones, ¿sí? Y eso, como tú dices bien, pues obliga a los reguladores a verificar cómo están las cargas tributarias y si lo que se pueden hacer, entonces tendrán que bajarle un poquito las cargas tributarias a los existentes para equilibrarlo con los nuevos. Este tema de los impuestos a los FAGA, precisamente en este momento está en discusión en la Organización Mundial de Países en Desarrollo, en la OCDE. Ha habido mucha oposición por parte de Estados Unidos, pues porque básicamente estos grandes OTT son americanos, pero pues digamos más o menos ya se ha aceptado que hay que ponerles alguna carga tributaria equivalente a la del otro sector. Lo que se está en discusión es qué se va a hacer para tratar de buscar un consenso a nivel de la OCDE de este valor para estos, que por defecto, al fijarse este valor, seguramente tendrá que aplicar probablemente a la baja a los otros servicios. Con respecto a lo de Uber y estos otros, como bien dices, es imposible que el Ministerio TIC o las RC terminen regulando todos los servicios. Si vemos que las tecnologías, las TIC, se volvieron transversales a todo el sector servicios, es decir, todos los sectores de servicios utilizan plataformas digitales, las aerolíneas, los hoteles, etcétera, pues no puede MINTIC terminar regulando absolutamente todos los servicios. Eso será obligación de los ministerios correspondientes. Los conceptos de MINTIC pueden ser relevantes, pero pues no le corresponde nuevamente a MINTIC hacer esa regulación. Ya creo que el viceministro podrá hacer la precisión. Y muy personalmente comparto tu posición. No se puede negar que las TIC, digamos, impactaron en todo el sector servicios. Todos los sectores de servicios van ahora en los formatos de plataformas digitales. Lo que hay que ver entonces es cómo se logra armonizar ellos. No es, en mi concepto muy personal, prohibiéndolos y persiguiéndolos que se va a solucionar el problema, porque pues lo que plantea es un reto muy grande y uno lo que se da cuenta es que muchas veces el reto, más que para el sector, es para los mismos entidades gubernamentales. Mire el caso de Uber contra los taxistas. Si usted mira, ellos tienen que pagar unos famosos cupos que son extremadamente costosos, ¿sí? Y pues lo que plantean con esto es, pues no le pueden cobrar esos cupos a Uber, pero pues habría la desigualdad en el otro sentido. Entonces eso significaría que los reguladores a nivel municipal eso tendrían que eliminar o igualar esos cupos. El tema de hotelería es similar con Airbnb. Hay una cantidad de retos que se plantean, pero como tú dices, la solución no es prohibirlos, es ver cómo se armoniza todo el sector para que hayan, como se dice en el modelo europeo, igualdad de derechos e igualdad de obligaciones para todos. Joaquín, y yo le agregaría una cosita muy chiquita, y para que se garantice la prestación del servicio en condiciones de calidad, con protección de los derechos de los usuarios y en un mercado en competencia, que eso al final es de lo que se trata la regulación. Entonces, la realidad no se puede desconocer, no es prohibiendo que se debe resolver o afrontar la situación, sino estableciendo reglas claras para la competencia, reglas claras en la calidad de la prestación del servicio y reglas claras de atención y protección de los usuarios. Hágalo quien lo tenga que hacer. Entonces, yo ponía el ejemplo durante la presentación de SMS, porque para nosotros, después de hacer el análisis, dijimos, bueno, pues si la gente usa WhatsApp, si usa WhatsApp y usa Facebook Messenger y esas plataformas están autorreguladas o tienen ya una regulación en materia de datos personales que les debe aplicar y que deben cumplir, ¿es necesario que intervenga la CRC? No, pues la única forma en que en ese servicio específico la CRC es necesario que intervenga, pues es en materia, es de regulando el SMS, porque SMS ya no tiene sentido que siga con una carga regulatoria de reportes de información, de condiciones de calidad, etcétera, si ya es un servicio que está limitado sobre todo a temas comerciales y donde además la estamos desestimulando cuando le damos la opción a los usuarios de poder darse de baja de la recepción de esos mensajes comerciales. Entonces, en ese sentido decimos, no, pues aquí la fórmula para ese servicio específico, en este sector específico, es de regular a los tradicionales,
y a los otros pues que sigan autorregulados. Pero en el momento en que esa ecuación no esté, en el momento en que servicios como televisión, por ejemplo, que es el caso más importante para nosotros porque es el tema más grueso y más disidente, tenemos una plataforma con el 17% de la cuota de mercado, del 17% de los hogares, perdón, que es el principal operador OTT audiovisual en el país, que está muy bien, que está autorregulado, que el servicio tal, pero que en el momento en que eso empieza a competir con el 72% de la televisión por suscripción, o cuando el fenómeno de cord cutting empieza a subir más del 2% al año y veamos que se está dando una sustitución del mercado, algo hay que hacer. Ya la discusión es distinta a quién lo hace, si lo hace el ministerio, si es la CRC, si es que hay que crear un regulador de OTT, si hay que hacerlo la autoridad ex post, o quién lo va a hacer. Eso es independiente, pero que va a tocar hacerlo porque alguien tiene que garantizar la calidad, la protección de los usuarios y que puedan competir distintos operadores y jugadores en un mercado liberal como este. Carlos, tú tocaste un punto muy importante, es el tema de la protección al usuario, y eso pues lo vemos día a día con todos los temas de cualquier tipo de servicio de compra o bienes o servicios en las plataformas online, y es si no te cumplen el servicio o si no te entregan la mercancía, ¿quién va a responder? Y es donde es entonces toda una galimatías de que no, es que esta firma está en Estados Unidos, pero es una filial de una en Gran Bretaña, el producto que compraste venía de China, llamas a reclamar y te contesta un data center en India. Entonces ahí es donde efectivamente tiene que haber alguna entidad que es sujeto del régimen colombiano para que le puedan proteger y responder a los usuarios en Colombia, que es lo que buscan en todos esos países, que haya mercado efectivamente la único responsabilidad. digital, esa es la discusión. Exacto. Mercado único digital, esa es la discusión en materia de competencia de estos mercados al futuro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carlos, por tus valiosas respuestas y por tus presentaciones. Sabemos entonces que tienes tus reuniones, te molestaremos después para que nos mandes copia de la presentación. Claro que sí. Y de nuevo, muchas Gracias, gracias. Carlos. Podemos pasar en un momento. Roberto, ¿tenías alguna pregunta? ¿Cómo? ¿Tenías alguna pregunta que levantaste la mano? Sí, no, creo que es importante que los mismos estudiantes hagan las preguntas. Juan Guillermo ha seleccionado a algunos estudiantes y les ha comentado a ellos. Entonces, bueno, yo supongo que para el doctor Carlos Lugo ya no habría más preguntas, ¿o sí? No, porque ya se tiene que retirar. Okay. Entonces estaríamos ahora con la sesión de Mintic y Anne, y después de estas dos presentaciones pasaremos a las preguntas pendientes para estas dos entidades. Muy bien, perfecto. Carlos, muchísimas Pasamos gracias. Entonces ahora a la presentación del viceministro Iván Mantilla. Señor viceministro. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Doctor Roberto, Juan, apreciado Joaquín, gran amigo, de verdad, muchas gracias por esta invitación. Excúsenme los minutos tarde al principio, pero tuve una confusión con el link. Ya estoy compartiendo pantalla para compartir unos slides con ustedes. Aquí está. ¿Me pueden confirmar que se vea la presentación, por favor? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, pues nuevamente muchas gracias por la invitación. Hacía ya un buen tiempito no compartía en un espacio universitario. Gracias a la Universidad de los Andes también por esta invitación y por generar este tipo de espacios. Yo, digamos, he decidido hoy compartir con ustedes una información. Sé que tengo 20 minuticos, voy a tratar de hacer lo más eficiente posible para dar los mensajes más claros y me focalizaré en algo que para mí marca el futuro de la conectividad en Colombia y, más importante que el futuro de la conectividad en Colombia, marca el desarrollo social y el desarrollo económico de nuestro país. ¿Qué es realmente lo importante que uno tiene que mirar cuando habla de conectividad, cuando habla de tecnología, cuando habla de regulación, cuando habla de política pública, etcétera? Solemos focalizarnos en la tecnología, solemos focalizarnos en la conectividad, en las herramientas, en los cacharros, pero realmente esto es solo una herramienta, esto es solo un punto intermedio, y más adelante que eso hay un resultado mucho más importante que estar en 4G, que estar en 5G, que mirar si debemos estar o no debemos estar, si la televisión, si la radio. Al final todo eso son puntos intermedios, el punto final, y ese es el primer mensaje que quiero dejar rápidamente en estos primeros slides.
es nuestro bienestar social y económico. Miren, en los últimos 60, 70, 80 años, todos los países en América Latina, incluido Colombia, habíamos experimentado crisis económicas, momentos de caídas, momentos de levantadas, y digamos, esa ha sido toda nuestra historia. Incluso dentro de los países en América Latina, Colombia había sido casi el único país que no había tenido unos choques bien profundos, al menos comparados, por ejemplo, a la crisis de Chile en el 73, a la deuda latinoamericana, a la hiperinflación en Perú, a la Argentina en el 2001. Habíamos tenido, pero digamos en términos relativos, habíamos sido una economía estable. Hoy, obviamente, producto de los efectos económicos que la pandemia del COVID-19 está generando, pues hemos tenido una caída importante. Se dice que en cuanto al PIB per cápita hemos numéricamente echado hacia atrás casi unos 10 años, en el PIB total como unos 7, 8 años, y eso genera un gran reto para nosotros, y es cómo volver a reactivar esa economía, cómo volverla a sacar a flote, pero con unos desafíos muy importantes. Probablemente algunas de las fuentes de desarrollo y de producción que teníamos o las que estábamos acostumbrados a lo mejor ya no sean tan fuertes, a lo mejor ya no sean tan vigentes, y ahí nace una gran pregunta, y es cómo encontramos nuevas fuentes de desarrollo económico. Y ese es el gran problema, el primer gran problema que yo quiero poner sobre la mesa. Un segundo problema, cuando uno habla de crecimiento económico, es cómo garantizar el crecimiento de la productividad. Este elemento, digamos, yo no soy economista, soy ingeniero, por eso lo explico así, que se trata de cómo hacer más con los mismos recursos, o incluso cómo hacer más con menos recursos. Pues es importante porque es el elemento donde Colombia tiene hoy por hoy una gran oportunidad de crecimiento económico, una gran oportunidad de generar riqueza y de generar oportunidades. El gran reto está en cómo nosotros podemos seguir aumentando esos niveles de productividad que hemos venido aumentando en los últimos años, pero que hoy por hoy tenemos el reto de aumentar de una manera significativa. Y ahí la política de tecnología, la política de TIC, juega un rol muy importante, porque no hay aumentos en la productividad, como vamos a ver rápidamente en unos slides, sin una masificación del ecosistema digital hacia el 100% de la población. Segundo reto. Tercer reto importante, muy importante conversarlo en un ambiente universitario, en un ambiente académico, y en la generación de empleo. Colombia, producto de esta pandemia, pues ha generado una tasa de desempleo más alta que los últimos 6, 7, 8 años. Veníamos de una recuperación importante. En los últimos 3, 4 meses hemos venido otra vez recuperando empleo, pero tenemos un reto muy importante, y es cómo y dónde vamos a emplear a las personas, y sobre todo en el corto plazo, entendido, cómo van a ser esas estrategias que reconozcan que así haya una vacuna, así empecemos a vacunar a la población el año entrante, así estemos todos vacunados durante el 2021. El coronavirus o el COVID-19 generó unos efectos económicos, unos efectos sociales que todavía van a estar vigentes en los próximos años, y evidentemente ahí nace el tercer reto del que yo hoy quiero poner sobre la mesa, y es generación de empleo para las personas. Y para eso nos vamos otra vez al primer reto. Hay que encontrar nuevas fuentes de desarrollo económico, nuevas fuentes de crecimiento económico, que incluso muchas de ellas a lo mejor hoy no las hemos experimentado. Hoy en Colombia no las conocemos. Por eso hoy en parte quiero hablar de 5G. Y cuando uno mira todo esto y empieza a analizar números, pues uno encuentra que ya existen relaciones y evidencias de relaciones positivas. Por ejemplo, cuando uno analiza el ecosistema digital regional en Colombia, entre el aumento de la velocidad de descarga en el acceso al Internet y la reducción de los índices o de los porcentajes de personas viviendo en condición de pobreza. Como vemos en esta gráfica, hay una relación bastante positiva entre aumentar la velocidad de descarga y reducir los índices de pobreza en un país. Luego, entonces, digamos que la teoría está servida, está sobre la mesa, está más que validado, pero hay que mirar cómo logramos, evidentemente, que se conecte al 100% de las personas. Y para eso, digamos, existe una fórmula muy sencillita. Se necesitan 3 elementos para lograr la conectividad de una persona, de un hogar. El primero está a nuestra izquierda, la existencia de la cobertura, que puede ser fija, puede ser móvil, puede ser satelital, puede ser cualquiera de las tecnologías que existen hoy en el mundo. Eso es lo de menos ya. La tenencia de un dispositivo, un smartphone, una tablet, un computador, cualquier cosa que nos permita acceder al Internet en nuestro lugar de trabajo, en nuestra vida personal o en los centros de educación.
Y finalmente, la tenencia del servicio, que puede ser un servicio fijo, puede ser un servicio móvil. Y cuando una persona o un hogar tiene estos tres elementos, pues está conectado. Y cuando está conectado, realmente hay unos desafíos muy importantes en materia de alfabetización digital, en materia de habilidades digitales, pero eso hace parte, obviamente, de un ecosistema de educación mucho más integral, porque el entorno digital ya hoy está en nuestras vidas, está en nuestro sistema de formación, pero esto es lo que se necesita. Rápidamente, ¿qué hemos venido haciendo nosotros en este gobierno? ¿Qué hemos planteado para el país? Primero, para resolver el primer elemento, la primera variable, que es existencia de cobertura, ahí hemos establecido dos grandes líneas de acción. La primera, asignación de espectro. Creo que al comisionado Carlos, que olvidé saludarlo y me excuse, también pues extiendo un saludo al director de la ANA, Miguel Felipe, le preguntaban sobre cómo aumentar la competencia, cómo dinamizar. Miren, hay algo que no pasaba en Colombia hace muchos años y era la asignación de espectro para el servicio de telefonía móvil. En mi opinión, la mejor herramienta para mejorar la competencia en el mercado de las telecomunicaciones móviles en un país es la asignación de espectro. La asignación de espectro lleva a los gobiernos a poder establecer unas obligaciones de cobertura y evidentemente a generar un mayor despliegue de infraestructura, y mayor despliegue de infraestructura y mayor cobertura siempre van a significar mayor competencia para los usuarios, porque los operadores obviamente tienen la necesidad de hacer uso de esa infraestructura y de recuperar esas inversiones. Por eso nosotros hicimos ya una subasta de espectro, estamos estructurando otra subasta para seguir trabajando de cara al 2021-2022, como lo ha anunciado la ministra Karen Abudinen. Y los resultados de esa subasta, pues se las voy a mostrar dentro de unos slides. Hemos aumentado también o establecido obligaciones mediante esa asignación de espectro para que se modernice el 100% de las redes 2G y 3G a redes de 4G. Ya les voy a mostrar en todos los municipios de menos de 100.000 habitantes, que son 1.062. Y además, hemos también incentivado la cobertura en el servicio fijo con programas de incentivos a la oferta, es decir, programas que incentivan el despliegue de la infraestructura a pequeños, medianos y grandes operadores en todos los territorios del país. Hemos seguido o continuado con algunas políticas tributarias, fiscales, en materia de masificación de los dispositivos, continuado con la política de computadores para educar, para entregar estos terminales a las escuelas de la mano de la conectividad. Y en el tercer elemento, para la tenencia del servicio, porque una cosa es tener cobertura, ya sea fija, ya sea móvil, otra cosa es tener el dispositivo, pero si en efecto la persona, el hogar, el colegio, por decir algo, no contratan el servicio o no lo pueden tener, pues las dos anteriores tampoco sirven para nada. Son tres variables que son realmente mutuamente dependientes. Y ahí hemos establecido dos grandes líneas de trabajo: las políticas de acceso universal y las políticas de servicio universal. En las políticas de acceso universal, que son siempre políticas transitorias, hemos trabajado en unas zonas de acceso a Internet gratuita en las zonas rurales. Esto no es nada nuevo, esto no es una novedad. Estas políticas existen en Colombia tranquilamente hace 20 años. Digamos que lo innovador y lo diferente que hemos hecho nosotros acá es que estas políticas han sido desarrolladas bajo unos esquemas de cooperación público-privado, unos esquemas en los que ya no solamente el sector público coloca los recursos, sino que el privado también se compromete con recursos, con metas y con un tiempo de operación de la infraestructura. ¿Esto por qué lo hemos hecho así? Esto lo hemos hecho así porque el gran reto era cómo garantizar la perdurabilidad o la sostenibilidad de esta infraestructura y de estas políticas. Por sostenibilidad no quiero decir rentabilidad, sino quiero decir, como dije al principio, perdurabilidad en el tiempo. ¿Cómo logramos que durante los años esta infraestructura siga existiendo y no que cada 2 o 3 años se desactive y toque esperar para volverla a activar? Y en materia de servicio universal, hemos desplegado el programa de Última Milla, que tiene como meta conectar 500.000 de hogares. 500.000 de hogares conectados a un esquema que funciona de dos maneras. Uno, un subsidio a la tarifa, a la factura, lo podremos decir así, donde el ministerio reconoce casi el 80-85% del costo del servicio, focalizado en el estrato 1 y en el estrato 2, que es donde hoy está el gran déficit de conectividad en Colombia. Y los incentivos a la oferta, donde financiamos el despliegue de la infraestructura a los operadores. Todo esto se ha hecho mediante concursos públicos, licitaciones públicas,
Y el operador que se gana los recursos para desplegar la infraestructura, pues se compromete a otorgar servicio de Internet a tarifa social a los hogares donde quedan en los barrios que han sido pasados con la fibra óptica, red de microondas o con cualquiera que sea la tecnología para desplegar la infraestructura. La meta, como lo dije, son 500.000 hogares. Eso es medio millón de hogares que en el estrato 1 y 2 en Colombia son 2 millones de personas. Es la meta más alta en toda nuestra historia. Es el 153% de lo que pasó en el país durante el 2010 y el 2018. Con esto simplemente mostrarles a ustedes que Colombia ha ido avanzando en unas condiciones elementales para el despliegue y para la inclusión digital o para la inclusión social digital de todos nuestros ciudadanos. Ahora, no solamente basta con resolver el pasado, con resolver el presente, sino que hay que empezar a mirar de cara al futuro. Recordemos nuevamente los retos de los que hablaba yo al principio, cómo encontrar nuevas fuentes de crecimiento económico, nuevas fuentes que no las vamos a encontrar haciendo más de lo mismo, sino que tenemos que empezar a montarnos, evidentemente, en nuevas estrategias, en nuevas acciones, en nuevas tecnologías, donde normalmente éramos los últimos en llegar y ahora tenemos el gran reto de ser los primeros en llegar. Y por eso traigo a colación la tecnología 5G. Ese es un ambiente universitario de expertos donde me bastará con explicar que para hacer uso eficiente del tiempo, que la tecnología 5G es una tecnología que más allá de los detalles de eficiencia espectral, de velocidades, etcétera, es una tecnología que nos permite descargar información y datos a 10, 20, 30, hasta 50 veces velocidades mayores que la que el 4G nos ha permitido. Y en unas latencias, que es el tiempo que demora la señal en ir de un lugar a otro, pues muchísimo menores que las que la tecnología 4G nos permite. Eso no significa que la tecnología 4G desaparece, al menos no en los próximos 10 años, al menos no en los próximos 12 años, sino que la tecnología 5G permite, y aquí es donde viene lo importante, el uso de unas aplicaciones, de unos servicios, permite el desarrollo de unos proyectos que hasta ahora nosotros no habíamos sido capaces de experimentar. Es decir, una persona, como por ejemplo el acceso para una actividad como el acceso a esta videoconferencia, con una conexión de 10, 15, 20 megabits por segundo es más que suficiente. Si yo pongo un test de velocidad en estos momentos en mi casa, les aseguro que no me marca más de 15 megabits por segundo y estoy haciendo de manera tranquila esta videoconferencia. Ahora, si uno quiere desarrollar, por ejemplo, un emprendimiento o una empresa como carros autónomos, la tecnología 4G, donde se requiere para los carros autónomos una latencia muy pequeña, pues no lo va a habilitar. La tecnología 5G sí. Por esa razón, nosotros hemos encontrado en la tecnología 5G una tecnología que va a habilitar en Colombia el desarrollo de nuevos emprendimientos. Por eso hablamos que la tecnología 5G llega para cerrar esa brecha nueva que se está formando entre países y las brechas en los desarrollos empresariales y las brechas en emprendimiento. Y Colombia ahora tiene el gran reto es de montarse rápido a esta tecnología y ya dejar de estar montándose siempre de último, en el último vagón del tren y empezar a montarse en el primer vagón del tren. Se habla del 5G como una tecnología que va a generar un valor agregado a la economía y esto tiene Colombia obviamente la oportunidad de morder parte de esta torta económica, de este mercado globalizado, pero esto no se hace obviamente solo, sino que se hace con acciones concretas. Se ha dicho que para pensar en el despliegue del 5G tenemos que avanzar en el 4G. Eso es completamente cierto porque no podemos olvidarnos de conectar a las personas a la tecnología, de incluir a las personas a la conectividad. Y aquí yo les quiero compartir unas cifras donde quiero evidenciarles que Colombia tiene ya sembrado de manera importante y de manera sólida el camino para lograr lo que estamos hablando. Miren, las conexiones en 4G en los últimos 2, 3 años han venido creciendo y han venido creciendo de una manera exponencial. Cada vez son más las conexiones a Internet móvil y además cada vez más son las conexiones a 4G, que es realmente la tecnología móvil que nos permite un acceso digno a un Internet a una velocidad obviamente adecuada. Algo importante, por eso yo me focalizo también en el tema de espectro. No hay mayor dinamizador de un mercado de las telecomunicaciones en cuanto a desplegar mayor cobertura, en cuanto a generar mayores y mejores ofertas para los usuarios de mejor calidad, de mayor velocidad, que la asignación de espectro. A 2019, antes de diciembre del 2019, este era nuestro panorama en distribución de espectro. 5 operadores con bandas altas, 2 operadores con bandas bajas. El que existiesen 2 operadores con bandas bajas
generaba unos desafíos muy importantes, y es que el resto de operadores no podía ser tan eficiente en el despliegue de la infraestructura. Lo sabemos porque mientras que un operador con bandas bajas cubre un área con una estación base, a los que solo tenían bandas altas les tocaba desplegar 2 y hasta 3 estaciones base. Eso impacta en los niveles de inversión que un operador debe realizar, y por tanto, si tiene que hacer mayores niveles de inversión, pues tiene que también ser mucho más conservador en las ofertas que presenta a los usuarios y en la cobertura que puede tener. Ahora, ¿cómo se ha comportado o cómo se comportó el país en los últimos 7, 8 años en materia de 4G? Recordemos, la subasta que habilitó el 4G se hizo en el año 2013, una subasta importante para el país con unos resultados importantes. Y cuando uno habla de evaluar los impactos de la política pública, de la regulación, de todo lo que se hace en un país de manera integral, pues tiene que mirar cómo se masificó la cobertura en el país. Esta gráfica muestra la cobertura por cabeceras municipales en los 4 principales operadores de infraestructura que tenía Colombia y que tenían espectro, obviamente. Vimos, sin juzgar, que se generó una dinámica en la cual pues un operador fue creciendo de manera importante en infraestructura y otros 3 operadores no tanto. Una de las razones importantes de ese desafío era el hecho de que Colombia llevaba ya casi 7 años sin asignar espectro. No podíamos pedir a los operadores desplegar mayor infraestructura si tampoco le estábamos dando y otorgando la posibilidad de acceder a este recurso. Hicimos la subasta, la primera de 2 que pensaría hacer este gobierno. Y mire, nuestra conectividad móvil rural era solo el 9.7%. Conectividad móvil en 4G, quiero ser claro con eso, no en 2G ni en 3G, en 4G. Gracias a esta subasta, Colombia pasará a ser el mapa de la izquierda al mapa de la derecha. ¿Pero cuánto es eso? Un salto del 9.7% al 80% de cobertura 4G. Un resultado histórico para los colombianos que se va a alcanzar en menos de 5 años. Cuando comparamos en países como Perú, donde llegar al mismo nivel de cobertura ha costado o está costando casi 8 años, países como España, como Alemania, donde esto costó 9, 10 años, pues creo que nosotros mitigamos esa deuda de haber llegado tarde al 4G en las zonas rurales, obviamente con un despliegue mucho más eficiente y mucho más rápido. ¿Para dónde va el futuro la conectividad en Colombia? Apreciados amigos, va para acá, para un país conectado que ya empezó en marcha, que benefició a los 32 departamentos. Esta gráfica yo solo la muestro con mucho orgullo. ¿Por qué? Porque miren el departamento que más se benefició. Fue el departamento de Chocó. 460 localidades en zonas rurales, veredas, corregimientos, caseríos, que nunca en los 30 años de existencia de las telecomunicaciones móviles en Colombia habían conocido que era una señal celular, van a poder conocerlo gracias a este proceso. Con lo cual, creo, si lo vemos en esta gráfica de cómo va a ser el cumplimiento de las obligaciones de los 3 operadores que fueron asignatarios de espectro en el 2019, tenemos mucho para pensar y para creer que la base del 4G en Colombia ya ha sido sentada, que la base del 4G no solamente en zonas rurales, que muestra cómo de manera contundente vamos a solventar una deuda histórica con los colombianos, sobre todo esos colombianos más olvidados, sino que también en las zonas urbanas, con plazo a mayo del 2024, en solo 4 años, vamos nosotros a pasar de una conectividad 4G urbana, ahora este mapa es urbano, no rural, del mapa que está en la izquierda al mapa que está en la derecha. Es la cobertura de 4G urbana que vamos a lograr gracias a las obligaciones que se impusieron en esta subasta de espectro. Razón suficiente tenemos, obviamente, para pensar que vamos a tener, el comisionado Carlos lo decía, creo que muy acertadamente, y coincido con él, una posibilidad de tener un mercado mucho más dinámico. ¿Por qué? Porque hay más inversionistas, hay más operadores compitiendo en estos momentos en el mercado, pero lo más importante, ya a diferencia de antes de la subasta, donde solamente, y esta gráfica creo que es una de las más importantes, donde mostrábamos, había 2 operadores, línea horizontal superior de esta gráfica, 2 operadores con bandas bajas, pasamos de tener 2 a tener 4 operadores con bandas bajas, es decir, 4 operadores con la capacidad de desplegar más y mejor infraestructura a lo largo y ancho de todo el país. Y si nosotros comparamos esa distribución de espectro con otros mercados donde el nivel de penetración es por encima del 90-95% del Internet móvil, vemos que Colombia ahora sí empieza a parecerse estructuralmente a mercados, por ejemplo, como el de Reino Unido, mercado como el italiano, mercado como el francés, mercado, por ejemplo, como en Austria, mercados también mucho más competitivos.
Y si eso era en bandas bajas. Y si lo vemos en bandas altas, pasó exactamente lo mismo. Pasamos de 5 operadores con bandas altas a 6 operadores con bandas altas y empezamos a distribuir más el espectro. Colombia pasó, también importante, de ser el 8º país en América Latina por asignación de espectro a ser el 3º. Ahora, esta foto ya no queda para la posteridad, esta foto es dinámica y si nosotros no seguimos avanzando, pues más que un ranking, porque eso es lo de menos, lo que demuestra esto es que a mayor cantidad de espectro asignado hay mejores ofertas para los usuarios, mejor cobertura, mayor capacidad en nuestras redes, mayor experiencia para los usuarios y por tanto, el resultado de todo eso siempre será mayor competencia y será bienestar para los usuarios. Ahora, voy a avanzar, ya me quedan pocos slides para terminar, creo que tengo unos minutos todavía. Con esa base sentada, que era donde yo les quería mostrar esta reflexión, con esa base sentada, vemos entonces qué está pasando en el mundo entero. Se proyecta ya alrededor del año 2025, 2026, dependiendo del reporte que uno revise, pero coinciden los reportes en un rango entre un 15 y un 25% del tráfico en las redes móviles hacia el año 2025-2026 será sobre redes 5G. Ahí quiero decir yo dos cosas rápidamente. Para nosotros poder estar montados en esa ola y decir, hombre, ese 20% promedio de tráfico en 5G en el año 2025-2026 pasa en Colombia también, pues no podemos empezar a pensar en esto en el año 2025, no podemos empezar a pensar en esto en el año 2023, 2024. Por esa razón el presidente Duque le prometió a Colombia, como una de sus promesas de campaña, empezar el despliegue y el desarrollo del 5G en este gobierno. Probablemente al año 2022 que dejemos este gobierno, pues Colombia no va a ser un país 100% 5G, no, pero eso no significa que la tecnología no pueda empezar a desarrollarse y no podamos empezar a pensar en esto de una vez. ¿Cuál es la importancia de esto? Nuevamente me devuelvo a los 3 slides del principio. Tenemos que encontrar nuevas fuentes de oportunidades. Tenemos que empezar a pensar cómo generamos una infraestructura y unas plataformas que nos permitan generar empleo. Los futuros egresados, por ejemplo, que hoy estarán en esta pequeña conversación. ¿Cómo podemos empezar nosotros a generar mayor emprendimiento? Ese tipo de cosas no se decretan, ese tipo de cosas no se escriben en una ley. Ese tipo de cosas se logran cuando los países tienen una infraestructura sobre la cual construir y tienen unos servicios digitales sobre los cuales construir. Entonces, como lo decía yo al principio, para lograr esto que yo acabo de decir, no se hace solo. Hay que generar políticas que cambien de manera estructural la forma en la que hemos venido haciendo las cosas. Y en Colombia ya hemos venido avanzando, tanto en temas regulatorios, creo que el comisionado Carlos Lugo lo explicó de manera detallada, en materia de gestión de espectro, en materia de política pública, en materia de regulación, yo simplemente voy a complementar y voy a decir algo adicional y es la regulación tiene que ser cada vez más flexible. Tiene que reconocer que la conectividad y las comunicaciones están pasando a ser mucho más un punto intermedio y un commodity que el resultado final en sí mismo. Aspecto sobre el cual yo pienso que la regulación en estos momentos debe ser prudente, debe ser iterativa y debe ir aprendiendo para que pueda precisamente facilitar los resultados que hablábamos al principio se necesitan. La gestión de espectro, creo que recientemente Colombia aprobó unos cambios muy estructurales. El cambio de permisos a 20 años, lo que permitió establecer obligaciones de cobertura mucho más fuertes, mucho más ambiciosas. También, obviamente, el cambio del enfoque de maximizar el ingreso fiscal, y es que el espectro, más que para recaudar plata, es para recaudar cobertura y para generar servicios de mejor calidad a lo largo y ancho de todo nuestro país. Y la política pública, donde aquí yo quiero resaltar dos puntos importantes, porque el tiempo es cortito y probablemente ya me estoy pasando del tiempo máximo. Dos puntos importantes cuando uno habla de 5G. El despliegue de la infraestructura, el despliegue de los servicios. Eso se logra con la política pública, eso se logra con unas condiciones de inversión buenas, asignando un espectro, con unas condiciones adecuadas, con un mecanismo adecuado, pero quedan dos retos importantes y es una vez desplegada esa infraestructura, ¿qué hace el ministerio con eso? ¿Qué hace el país? ¿Qué hace nuestra sociedad con eso? Por eso uno de los ejes importantes de la política 5G que lanzó Colombia es el emprendimiento. Es cómo generar emprendimiento 5G, desarrollos o modelos de desarrollo de empresas, de emprendedores que desarrollen
perdónenme la redundancia, modelos de negocio que funcionen sobre las redes 5G. Y ahí el ministerio tiene articulado el tercer elemento de la política 5G de Colombia, y es la generación de emprendimiento 5G, aspecto sobre el cual durante el 2021 se van a desarrollar programas y se van a adelantar, obviamente, programas de financiación para generar mayor emprendimiento y a ir preparando al país de la mano de las pruebas pilotos que ya voy a continuación a contar como conclusión. Y un cuarto elemento en el que también venimos trabajando y en el que también se ha avanzado, y es que mayor capacidad en las redes, mayor capacidad de transmisión, mayores velocidades de descarga significa mayor cantidad de datos transitando en las redes de telecomunicaciones en Colombia. Y eso requiere una actualización de las políticas de seguridad y confianza digital. Aspecto en el que Colombia ya avanzó hace unos meses aprobando el documento COMPES de política de seguridad y confianza digital, que actualizó por tercera vez en nuestra historia la política de seguridad digital para Colombia. Ahí hemos venido implementando ya con todas las entidades del Estado, el Ministerio de Defensa, la Policía, etcétera, los mecanismos y la arquitectura que le permita a Colombia también tener toda una estrategia de seguridad digital para recibir los beneficios de la tecnología 5G. Esa tecnología, termino con estos slides, ya existe en Colombia, existe a nivel de pruebas, obviamente, en 45 lugares de Colombia, está siendo probado por 6 empresas. Esta gráfica la muestro básicamente para lo siguiente: de las 6 empresas que están probando hoy en día en 45 lugares en Colombia, 4 son las empresas tradicionales que conocemos de operadores de telecomunicaciones móviles. No fue una sorpresa, obviamente, son operadores que llevan mucho tiempo trabajando en el país y que evidentemente quieren también evolucionar en sus infraestructuras hacia una tecnología 5G. Lo importante de esta tabla son el operador cuarto y el operador quinto, que son operadores no tradicionales de telecomunicaciones, son emprendedores. Y eso fue posible gracias a que el ministerio redujo el pago o el costo de dar espectro de pruebas en Colombia. Antes era imposible buscar espectro para hacer pruebas en Colombia, era demasiado costoso y los emprendedores quedaban por fuera de estas pruebas y por fuera de estos testeos de la tecnología. Gracias a estos cambios, cuando yo hablaba en los slides anteriores de cambio de chip y de hacer las cosas en Colombia, me refería, por ejemplo, a esto. Gracias a crear esas condiciones, hay también 2 operadores. Y algo interesante, por ejemplo, vi creo que alguna pregunta relacionada con televisión digital. Las pruebas que se están realizando, por ejemplo, en Tolú, son muy innovadoras porque hablan de, por ejemplo, cómo transmitir la televisión digital terrestre, pero ya no por unas redes de televisión, sino por una tecnología 5G. Ahora, se están haciendo diferentes pilotos, yo no me voy a extender más esto, si quieren en las preguntas lo hacemos, pero la gran oportunidad que tenemos en estos momentos es el de habilitar unas tecnologías de conectividad que nos permiten en Colombia no conectarnos a mayor velocidad, eso en últimas es lo de menos, lo demás es a una conectividad que nos permita generar más y mejores oportunidades para nuestros colombianos. ¿Cuáles oportunidades? Generación de mayor emprendimiento para encontrar nuevas fuentes de desarrollo económico y nuevas fuentes de crecimiento económico, y también para apalancar en los niveles de productividad de nuestro país, que es lo que realmente nos va a garantizar un crecimiento económico de largo plazo. Y todo eso se redunda obviamente en más gente empleada, en más gente trabajando bajo un aparato productivo mucho más sofisticado. Quedo atento a las preguntas, a lo que se requiera, y eso es lo que yo tenía para compartir hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván, por tu presentación. Paso entonces inmediatamente a darle la palabra a Miguel Felipe Anzola, director general de la ANE, y después pasaremos a la sesión de preguntas para ambas entidades. Miguel Felipe, por favor. Bueno, muy buenos días para todos. Excelente la presentación del señor viceministro Iván Mantilla. Un saludo para Joaquín, para Roberto, para el profesor Juan Guillermo. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Entonces, me avisan si la están viendo, por favor. Sí, se está viendo. ¿Me están escuchando bien? Sí, también. Bueno, ya el viceministro hizo una presentación bastante amplia de lo que ha venido pasando en el país y cuáles son las expectativas que tenemos. Así que yo voy a hacer una presentación muy corta, muy breve. Voy a presentarles pues un poco de la visión de futuro para el país desde la perspectiva de la ANE y por supuesto pues
terminar con un resumen de la política de espectro que ha sido trazada para los siguientes 5 años. Vale, en primer lugar, ¿cómo visionamos el país para los próximos años? Es un entorno TIC en el cual el país está completamente conectado. Se está trabajando fuertemente en muchas alternativas de conexión. Como ya mencionó el viceministro, se está consolidando la conectividad con redes 4G, ¿sí? Con lo cual se aspira pues, tener conectado el 80% de las zonas rurales del país. Y por supuesto, pues el despliegue de las redes de 5G. En este momento se han identificado 400 MHz en la banda de 3.500 MHz para 5G. Sin embargo, tengamos presente que se han identificado ya del orden de 16.000 MHz de espectro para los próximos años, temas que pues están siendo coordinados a nivel internacional, con lo cual indicamos que si bien tenemos ya disponibles 400 MHz para asignar a operadores móviles para 5G, la expectativa es que tengamos una cantidad muchísimo más grande de espectro. Como bien lo dijo el viceministro, el espectro es el habilitador de estas tecnologías para poder permitir que el país realmente tenga esas oportunidades de crecimiento económico, que podamos despegar en materia tecnológica en el país. Y por lo tanto, pues la expectativa es que podamos contar con una cantidad significativa de espectro para estas redes de 5G. Por otro lado, como medida complementaria, pues tenemos alternativas también para poder llegar con conectividad a sitios donde aún las redes de 4G y las de 5G difícilmente podrían llegar, que son las redes en zonas rurales, en zonas muy apartadas. Una de las alternativas es facilitar el despliegue de redes comunitarias, que son redes en que las comunidades de manera autónoma pueden desarrollar soluciones de telecomunicaciones para tener conexión. Pero por otro lado, como les mencionaba hace un par de días, está la alternativa tecnológica que se está viendo a nivel internacional en muchos países, que es el uso de bandas de televisión analógica que se tenían hace algunos años para cubrir zonas de baja densidad poblacional, pero con acceso a Internet de banda ancha. Son soluciones que emplean ese espectro de televisión y que tienen unas coberturas relativamente buenas, inclusive más grandes que las que pueden dar las redes móviles. Temas como este pues ya se vienen implementando en el país. Por otro lado, importantísimo el tema de poder desarrollar innovación, que hayan emprendimientos en el país. La idea es que los interesados puedan contar con espectro en bandas libres. Recordemos que desde la perspectiva de uso de espectro, de asignación de espectro, hay dos modalidades. Uno es el espectro que se llama licenciado. Como sabemos, en Colombia el uso del espectro requiere permiso previo expedido por el Ministerio TIC. Pero en particular también hay un espectro que se puede usar de manera libre sin tener que pedir un permiso, como por ejemplo es el espectro, las frecuencias que usamos nosotros para conexión con redes Wi-Fi o con el control remoto del televisor, como para Internet de las cosas. Muchos dispositivos hacen uso de espectro de esta naturaleza y no requiere hacer ningún trámite para poderlo usar, solamente hay que cumplir con unas condiciones técnicas en materia de cantidad de potencia de los equipos, ¿sí? Y sobre todo, pues que aquí hay que tener presente que no se garantiza la no existencia de interferencias. Pero bueno, el punto importante aquí es que se generan suficientes bandas de espectro para uso libre a lo largo de todas las posibilidades que da el espectro radioeléctrico. Adicionalmente, se está trabajando para fortalecer la industria satelital colombiana. Se está buscando, estamos acompañando al ministerio pues, en el fortalecimiento del marco normativo para esa industria satelital. ¿Por qué? Porque es que la tecnología satelital hoy en día tiene unos desarrollos muy grandes a nivel mundial. Caso de ellos pues, son las redes de satélites que se están desplegando actualmente y que están proyectadas para ser desplegadas en los próximos años. Con lo cual se aspira a tener conectividad de acceso a banda ancha en zonas donde normalmente o difícilmente puede llegar cualquier otro tipo de tecnología. Inclusive estas redes satelitales pues también van a permitir conectar las redes móviles tradicionales. Por otro lado,
está dentro de lo que está planeado es concluir el apagón analógico a nivel de televisión, es decir, poder lograr migrar en los próximos años a la televisión digital terrestre en todo el territorio nacional. Este es un tema que es adelantado directamente por el Ministerio, pero desde la Agencia Nacional del Espectro acompañamos desde la perspectiva técnica al Ministerio en esta labor. Y de otro lado, pues buscamos también el mejoramiento del sector de radiodifusión sonora. En la medida en que tengamos mejores modelos para simulación en el uso de espectro, podemos aprovechar más técnicamente este recurso para poder generar, para poder encontrar disponibilidad de frecuencias en muchos lugares del país para asignación de emisoras. Este es un servicio pues, que el Estado tiene que garantizar para todo el territorio nacional. Muy bien. A nivel interno, para poder lograr todas estas tareas que tenemos, pues tenemos que fortalecernos internamente dentro de la entidad. En particular, pues tenemos que seguir capacitando a nuestra gente en términos de habilidades blandas y habilidades duras, ¿sí? Y sobre todo introducir nuevos mecanismos para la gestión del conocimiento. De otro lado, las entidades del sector, el Ministerio, la CRC, la ANE, promovemos avanzar para todo el país en el tema de transformación digital, pero internamente no podremos ser la excepción, tenemos que seguir haciéndolo. Así que estamos trabajando para poder contar con herramientas que permitan que la entidad funcione de manera más eficiente, que pueda dar respuesta más rápida a las necesidades del sector. Por otro lado, buscamos contar con sistemas de información unificados con el Ministerio para poder adelantar la gestión del espectro. Recordemos que en esta gestión de espectro, la Agencia Nacional del Espectro tiene la función de planear el espectro, realizar la vigilancia y control. Realiza las labores técnicas asociadas con esta gestión de espectro, mientras que las labores administrativas y la política las realiza el Ministerio. Entonces, aquí tenemos unas tareas que son complementarias y por lo cual es necesario que tengamos nuestros procesos muy bien coordinados y apoyados en sistemas de información que sean totalmente interoperables. Para lograr todas estas tareas, pues estamos implementando nuevas tecnologías como la analítica de datos. En particular, cuando realizamos la labor de vigilancia y control, pues recopilamos muchísima información de todas las estaciones que hacen esa medición a nivel nacional, pero eso nos exige contar con herramientas que nos permitan poder sacarle jugo a toda esta información. Estamos implementando también soluciones con drones para hacer ese monitoreo de espectro y también alternativas que busquen el uso de energías limpias y también inteligencia artificial. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros desde la Agencia Nacional del Espectro para contribuir a lograr esa visión de futuro? Ya les mencionaba que las telecomunicaciones inalámbricas están siendo utilizadas cada vez más en todos los sectores de la economía, en todos los sectores productivos y en todos los sectores de la sociedad. Por ello, desde la formulación de la política se está buscando obtener un acercamiento cada vez más alto con los diferentes sectores productivos. Estamos buscando el relacionamiento con los diferentes sectores. Les decía que tenemos un proyecto que va en curso en el cual vamos trabajando con los sectores de la educación, agricultura, energía, el sector minero, el sector de seguridad, en fin, muchos sectores de la economía en el cual nos estamos acercando para poder determinar cuáles son sus necesidades en materias de espectro, para poder identificar esas necesidades y poder buscar esa disponibilidad de frecuencias de manera que cuando se requieran implementar las soluciones que ellos necesitan, se pueda tener esas frecuencias de manera adecuada. De otro lado, realizamos una planeación con suficiente antelación para poder identificar cuál es el espectro para todos los servicios. Es importante citar que esa identificación de ese espectro se realiza en un marco internacional, se realiza en el marco de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Normalmente, poder identificar esas frecuencias requiere un trabajo bastante largo, un trabajo que toma típicamente 4 años para llegar a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, como la que se hizo el año pasado, que organizó la UIT,
y ya se está preparando la siguiente, que es para el año 2023. En esta semana estamos trabajando en el comité de la CITEL, que es el órgano de América en el cual se debaten, se discuten esas necesidades de espectro para la región y que después van a ser presentados en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, donde se van a tomar las decisiones. Esto incluye, por supuesto, pues la identificación de cuáles son esas bandas para las telecomunicaciones móviles internacionales, cuáles son las de uso libre, y en particular hablamos de la banda de 6 GHz que hoy en día está en una amplia discusión. Quiero tocarlo porque es que esta banda es supremamente importante. Hay un avance bastante alto en el sentido de que la industria de fabricación de equipos, de módems, está avanzando mucho haciendo una oferta para el mundo para ampliar la capacidad de conectividad en materia de Wi-Fi. La idea es que con esta banda y con esta tecnología que se llama Wi-Fi 6 se pueda contar con mayores anchos de banda de conectividad para todos los dispositivos que uno tiene en la casa, en la oficina, en la industria. Este es complementario a la tecnología de 5G. Estimamos que esto puede ser muy benéfico para toda la sociedad, por cuanto son soluciones que pueden darse en lugares donde, por ejemplo, no llegan las redes móviles, o al interior de los edificios, donde muchas veces hay dificultad para llegar, para que penetren las ondas electromagnéticas emitidas por las antenas de las redes móviles. Sobre este tema en particular, vamos a publicar en los próximos días un documento de consulta pública. Como de costumbre en este sector, siempre realizamos procesos participativos con todos los interesados para que los usuarios, las universidades, los fabricantes de equipos, los operadores, todo el mundo pueda expresar sus opiniones y sus intereses particulares, de manera que siempre buscamos soluciones que sean totalmente adecuadas para todos. De otro lado, trabajamos pues, en apoyar al Ministerio TIC en la definición de procesos de asignación de espectro de manera que sean más simples y más ágiles. En particular, estamos buscando mejorar esos procesos, introduciendo tecnologías que nos permitan tener resultados mucho más rápidos. Y por otro lado, pero no menos importante, es buscar los mecanismos de flexibilización de acceso al espectro. ¿Qué significa esto? Como está sucediendo en muchas partes del mundo, el espectro es asignado a operadores, a diferentes interesados, pero si hay regiones donde no se utiliza por parte de ellos, pues que haya posibilidad de usarlo por otros donde se dé esa posibilidad de obtener ese beneficio. De manera que aquí hay que hacer un trabajo grande que implica actividades técnicas, económicas y jurídicas, pero es un salto grande que tiene que hacer el ministerio, y ahí apoyamos al ministerio en esta labor. Adicionalmente, poder materializar esa masificación de las comunicaciones en el país también nos exige tareas complementarias. Ejemplo, el comisionado Lugo nos mencionó acerca de las dificultades que hay en algunos para poder realizar ese despliegue de infraestructura, principalmente por temas normativos que se establecen a nivel territorial. Allí apoyamos desde la Agencia Nacional del Espectro, vamos de manera en equipo con el Ministerio y con la CRC a ayudar a estas regiones a buscar la forma de cómo mejorar esta normatividad para que puedan realmente permitir el despliegue de la infraestructura. Ya les decía antier acerca de las dificultades que hay, que muchas veces es por el temor del efecto que puedan tener las ondas electromagnéticas originadas en las antenas de los operadores móviles sobre la salud de las personas. Y también les explicaba que en Colombia nos regimos por normas o por recomendaciones internacionales, particularmente las establecidas por la Organización Mundial de la Salud, donde allí se establecen cuáles son los límites máximos a nivel de potencia que pueden emitir las antenas, y que en la práctica en Colombia encontramos que los niveles son supremamente bajos, son menos del 10% de los máximos permitidos.
y que permanentemente estamos monitoreando y poniendo esta información a disposición de cualquier persona que quiera verlo. En realidad, en eso tenemos un control. Colombia es un país líder en este tema de monitoreo de espectro y podemos tener la tranquilidad de que podemos seguir avanzando sin temores al respecto. Apoyamos también pues, al Ministerio en lo que tiene que ver el desarrollo de las normas regulatorias específicamente en materia de espectro, ¿sí? Como es el tema de las redes comunitarias. O sea, desde la perspectiva técnica estamos trabajando en equipo con el Ministerio en esto, así como en la modernización del Plan Técnico de Radiodifusión Sonora, tanto AM como FM. Vamos a trabajar el próximo año también en el tema de cómo estamos en materia de radio digital, para ver las posibilidades de implementar la radio digital en el país. Y por otro lado, pues la revisión permanente del Plan Técnico de Radiodifusión de Televisión, la televisión digital terrestre. Ayer les mencionaba sobre la política de espectro, no quiero profundizar mucho, pues para no gastarme mucho tiempo en esto, pero importante reiterar que lo que buscamos nosotros es poder modernizar la gestión del espectro radioeléctrico para soportar, para apoyar la transformación digital de la economía. Ya el viceministro explicó que el tema relevante aquí no es solamente desplegar redes por desplegarlas, no, es por el beneficio que realmente aporta estas tecnologías en el desarrollo económico y el desarrollo social del país. Con esta política, ¿qué buscamos? Es maximizar el bienestar de toda la población colombiana bajo esquemas que simplifiquen esa asignación de espectro, ¿sí? Bajo un esquema que sea transparente, que sea flexible y sobre todo que busque transformar el país, que apoye el desarrollo del país. Para ello, pues tenemos que hacer una cantidad de tareas. Muy rápidamente les cuento. Para este periodo de los 5 años, pues tenemos que fortalecer las herramientas de gestión para poder que el país pueda contar con un esquema de asignación de espectro muchísimo más rápido, que los procesos sean mucho más simples, que los interesados, que los operadores no tengan una carga regulatoria en materia de espectro que sea alta. Es decir, el proceso tiene que ser mucho más simple. Para eso, entonces, tenemos que trabajar en modernizar esos procesos, introducir tecnología que faciliten estas tareas. Adicionalmente, como les decía, tenemos que diseñar e implementar mecanismos de flexibilización para el uso de espectro de manera que el espectro tenga un mayor uso, una mayor aplicación, pero eso sí, asegurando la calidad de los servicios de radiocomunicaciones. Ahora bien, esto nos exige también tareas importantes como realizar un inventario, revisar el inventario de espectro de todas las asignaciones que están en el país. En la medida en que tengamos ese inventario de frecuencias asignadas que esté totalmente actualizado, eso nos va a permitir cada vez poner a disposición del usuario con mayor confiabilidad la cantidad de espectro que haya disponible. Pero para hacer todo este trabajo, definitivamente no podríamos hacerlo de manera manual, sino que tenemos que tener tecnologías. Ya les hablé del uso de inteligencia artificial, del uso de analítica de datos. En fin, entonces aquí tenemos un trabajo bastante grande, un trabajo que nos requiere al equipo de la ANE, al equipo del ministerio también, desarrollar mayores capacidades en términos de conocimiento en materia de espectro. Pero es un reto que nos ponemos y que vamos a poder lograr. Con ello, quería contarles esta visión. Les agradezco esta oportunidad para poder contarles esto y quedo a disposición de ustedes para las preguntas. Muchas gracias, Miguel Felipe. Podemos entonces pasar a las preguntas. Juan Guillermo, tú que tienes la recopilación, por favor, entonces, si seleccionas las preguntas que creas de más relevancia, tanto para Mintic como para ANE, dado que estamos un poco limitados de tiempo. Por favor, entonces, Juan Guillermo. Bien, entonces para este procedimiento se prepara el estudiante Cristian Cantini con su pregunta, después sigue el estudiante Andrés Fernández y finalmente Isabela Riveros. Por favor, Cristian. Sí, hola, buenos días a todos. Mi pregunta va más dirigida al viceministro Mantilla y es con respecto a San Andrés y Providencia.
Digamos que desde hace mucho tiempo es sabido que esta región está muy atrasada en términos de conexión y de desarrollo tecnológico, y tengo entendido que en el plan de gobierno actual se había establecido como meta pues mejorar esta situación allá. Y yo quería preguntar es cómo las catástrofes naturales que acaban de ocurrir afectan este plan de desarrollo y pues teniendo en cuenta que toca reconstruir toda la zona, ¿en qué prioridad queda el plan de desarrollo tecnológico en este momento? ¿Las vamos abordando una a una? Sí, Sí, por señor. favor. Sí. Listo, perfecto. Cristian, muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que viene muy al caso y muy a la realidad y a la actualidad. Mire, en efecto, nosotros establecimos un plan de conectividad específico para el archipiélago, pues por las razones obvias de su ubicación geográfica. Ese plan partió de la premisa de resolver los problemas estructurales que tiene la isla. Digamos que el archipiélago tiene dos problemas estructurales. El primer problema estructural era la capacidad y la cobertura de las redes de telefonía móvil allá. Si bien existe la telefonía móvil en el archipiélago, existe a nivel de tecnología principalmente 2G y 3G. Y los que han estado alguna vez en San Andrés se habrán dado cuenta que el 4G máximo existía en la parte norte de la isla de San Andrés, y en Providencia básicamente el servicio era nulo o incipiente. Eso es una realidad. Establecimos acciones para resolver ese primer problema, como por ejemplo, en la subasta de espectro, obligamos a los operadores que ganaron espectro en esa subasta a modernizar el 100% de su infraestructura o de su huella de cobertura. Ellos podían elegir, pero el resultado en términos prácticos termina siendo el mismo si se tiene la banda de 700, de 2G y 3G a pasar la 4G. Y en el caso puntual del archipiélago, les establecimos la obligación de que eso tenía que estar listo en el primer año de cumplimiento de las obligaciones. ¿Qué significa el primer año de cumplimiento de las obligaciones? Máximo en mayo del 2021. Es decir, estamos por mucho a 5 meses de que esa obligación se cumpla. No obstante, producto obviamente de los efectos que generó el huracán hace ya unos 20 días, 15 días, hemos estado en conversaciones con los operadores. La ministra en carne propia ha liderado esas conversaciones para acordar con ellos una aceleración en el cumplimiento de esas obligaciones. Si nosotros logramos mejorar ese nivel de calidad y de cobertura del Internet móvil en el archipiélago mediante estas obligaciones, pues evidentemente vamos a empezar a solventar el primer reto que tenía el archipiélago, y era la cobertura y la capacidad. Usted iba a la isla, pero el 4G solo le salía en una parte muy concreta. De resto, tenía acceso máximo a 2G o 3G para alguna llamada de voz, pero no más. Ahora, el segundo problema que tiene la isla, el segundo reto en materia de conectividad, es la asequibilidad del servicio fijo. No asequibilidad en el servicio móvil, asequibilidad me refiero al costo del servicio, porque el servicio móvil es un servicio, es un mercado nacional, es un mercado donde lo mismo es un plan, voy a decir cualquier cosa, de 10 gigas y minutos ilimitados, cuesta comprarlo en Bogotá que en San Andrés. No hay diferencia en los precios. Ahora, donde sí hay diferencia regional en los precios es en el mercado del servicio fijo. Y allá en San Andrés, en el archipiélago, el problema del servicio fijo no es la cobertura, no es la capacidad de las redes, porque hay redes y se están desplegando. El problema es el costo. Poner un ejemplo. Mientras que un plan de, no sé, 10 megabits por segundo en Bogotá puede costar alrededor de 70.000 pesos, en el archipiélago un plan de 1 megabit por segundo, es decir, 10 veces más pequeño, cuesta 120.000 o 130.000 pesos. Si a eso le sumamos los desafíos económicos que hay en el archipiélago, pues evidentemente ahí se genera una dificultad básicamente inmensa para acceder al Internet. Ahí nosotros estamos trabajando en dos frentes. El primero fue estimular las condiciones de inversión para la llegada de otro cable submarino que conecte el archipiélago con la plataforma continental. Básicamente, ustedes saben que cuando conectan a un hogar a Internet hay una cadena de valor, grosso modo, en 4 formas de conexión: el transporte internacional, el transporte nacional, la última milla y la red interna. En San Andrés el costo está marcado de manera importante por el transporte nacional. Entonces, ese transporte del archipiélago a la plataforma continental, obviamente donde está
casi toda la totalidad del territorio terrestre colombiano, pues se hacía muy costoso, y en los próximos meses va a llegar un segundo cable a la isla. Es una iniciativa privada, obviamente resultado de generar unas condiciones de inversión adecuadas, iniciativa que va a generar competencia, evidentemente, con la otro cable que hay submarino, y que con toda seguridad va a reducir los costos de transporte, lo que va a redundar en unas mejores tarifas para los usuarios. Eso es como, incluso explicado yo en mi presentación, de manera general, incentivar la inversión realmente termina incentivando la competencia y el bienestar para los usuarios. Esos son los dos, Cristian, problemas estructurales que tiene el archipiélago en materia de conectividad. Ahora, hay otro tipo de problemas que tiene también la isla, la conectividad transitoria que se tiene que lograr mientras nosotros alcanzamos, digamos, la puesta en marcha y estable de las dos soluciones antes. En el plan de inversión que ronda los 40.000 millones de pesos, que no se ha afectado, sino que por el contrario se está ampliando, como te voy a contar a continuación, pues nosotros desplegamos unas soluciones. Primero, unos centros digitales que van a tener conectividad hasta el año 2030, centros digitales que en el caso de San Andrés contratamos de manera anticipada desde el año pasado de manera específica para la isla. Centros digitales que están proveyendo internet gratuito a entidades públicas, a colegios, a bases militares, internet gratis 7x24 de banda ancha. Adicional, financiamos el despliegue de 22 zonas de acceso comunitario a internet que funcionan bajo un esquema de cooperación público-privado, en el cual las personas se conectan, tienen unas franjas gratuitas, en otras tienen que pagar una tarifa que en cualquier caso es muchísimo más económica que la que ellos encuentran hoy en cualquier oferta comercial en el archipiélago. Y adicional, estamos trabajando con el viceministro de Transformación Digital, es el viceministro Germán Rueda, en llevar al archipiélago un centro de transformación digital. Un centro de transformación digital que funciona como una instancia en la cual se apoyan los procesos de transformación digital de todas las empresas y emprendedores en el archipiélago de San Andrés. Amén de los programas de capacitación y alfabetización y apropiación de las TIC, cual no voy a entrar a detallar, pero el resultado concreto, Cristian, es que por el contrario, el plan para el archipiélago, en contra de haberse afectado, sigue en marcha, y le hemos adicionado como una estrategia transitoria durante la recuperación, digamos, de la infraestructura física en general del archipiélago, la instalación de 30 zonas de acceso a internet adicionales a las 22 zonas que tenemos en los diferentes barrios y zonas del archipiélago, San Andrés, Providencia, Santa Catarina, para que la gente pueda acceder a internet. ¿Esto por qué? Miren, si ustedes ven las fotos en las redes sociales, por ejemplo, la ministra Karen, ven cómo todo eso quedó devastado. Y eso desafortunadamente es imposible levantarlo de la noche a la mañana, eso toma un tiempo y fue por una catástrofe natural. Entonces, durante ese tiempo estas zonas van a funcionar como los mecanismos de acceso a internet para la población y serán gratuitos. Muy bien. Bien, muchísimas gracias, viceministro Mantilla. La siguiente pregunta sería entonces la daría el estudiante Andrés Fernández. ¿Me confirmas, por favor, si estás listo? Sí, Juan Guillermo, estoy listo. Perfecto. Bueno, mi pregunta también va dirigida al viceministro Iván. Primero que nada, Iván, buenos días. Espero que te encuentres muy bien. Y la pregunta va dirigida hacia, escuchamos el plan que tienen de desarrollo y cómo este va a afectar económicamente al país y cómo le va a permitir desarrollarse a una escala mayor de la que viene desarrollándose, pero que siento que un cambio como este, en especial el cambio de 4G a 5G, es un cambio significativo que puede generar no solamente cambios económicos, sino una cantidad de cambios sociales en todos los ámbitos de lo social grandísimos. Y quería saber cómo tienen ustedes o cómo lo ven desde el sector de las TIC, esos cambios sociales que también se pueden generar a partir de esta transición hacia el 5G. Bien, Andrés, muchas gracias por la pregunta. Mira, tú me preguntas, si bien entendí tu pregunta, por los planes de inversión y por esto cómo se va a lograr toda esta masificación. Yo te resumo sencillo. Partamos primero de la inversión pública, esa que se genera con los recursos de todos los colombianos. Este gobierno está apropiando en proyectos de conectividad para cerrar la brecha social, es decir, para conectar esos lugares donde
ningún operador va a llegar por iniciativa privada, no ha llegado en los últimos 30 años, significa que no va a llegar nunca si el Estado no hace algo por esos lugares de nuestro país. Nosotros tenemos una inversión pública apropiada por más de 5 billones de pesos colombianos. Eso mal contado terminan siendo 1.700, 1.800 millones de dólares. Es la inversión más grande en conectividad pública para Colombia. Solo en despliegue de 4G rural es una inversión pública de 2.2 billones de pesos. Con eso, como comenté en la presentación, Andrés, vamos a lograr cerrar la brecha digital en las zonas rurales de nuestro país, llevando, y eso no lo comenté en la presentación, conectividad de Internet móvil, pero con una particularidad que nunca había estado en Colombia, y era establecer parámetros de calidad en los permisos de espectro. Entonces nosotros no solamente damos el espectro para que los operadores lleven 4G a su gusto particular, sino que les decimos cuánto es la velocidad pico teórica y cuántos son los parámetros técnicos que tenían que establecer. ¿Eso para qué? Eso para garantizar que a las personas que viven en las zonas rurales, pues no les ofrezcan un 4G de papel, sino realmente un 4G de buen rendimiento, como el que cualquier persona, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, puede acceder. Eso es respecto a cerrar la brecha en las zonas rurales, en las zonas sociales en nuestro país. Importante, Andrés, repetir, eso es una inversión 100% pública. ¿Por qué hay que hacer eso? Porque son lugares donde el mercado o la industria privada nunca llegaría. Colombia es un mercado liberalizado de 1993 y nada nos hace pensar que si no han llegado en los últimos 27, 28 años, en los próximos años van a tener la gentileza de llegar a estos lugares, razón por la cual se justifica la intervención del Estado con una política pública. Ahora, gracias a la subasta del espectro, que se entrega con unas obligaciones de modernizar redes y que se entrega a unos operadores para que hagan ahora sí su despliegue comercial donde ellos van, que son en las zonas urbanas de nuestro país. Nosotros hemos hecho ya con los planes de inversión que los operadores y de despliegue nos han entregado una estimación que en los próximos 4 años va a haber en Colombia una inversión privada alrededor de los 5.000 a 6.000 millones de dólares, una inversión que nunca se había visto en nuestra historia. Hay operadores, yo no voy a decir nombres particulares, que ya han hecho público algunas cosas. Un operador recientemente ha dicho que ya lleva 2.000 estaciones bases desplegadas, por ejemplo, en las zonas urbanas. Ese operador tenía previo a la subasta del 2019 solo 3.500 estaciones base, ya va en 2.000, es decir, ha aumentado en un 40% durante los últimos 7 meses su capacidad, y eso es una cosa maravillosa. Y esa mayor cobertura realmente lo que va a generar es una mayor competencia y mejores ofertas para los usuarios, al que pues ahora obviamente donde antes tú llegabas y había un solo operador, pues ahora probablemente van a haber 2 o van a haber 3 operadores. Y cuando tú tienes la capacidad de elegir, realmente los operadores tienen que pelearse por captarte a ti como cliente, y eso se logra con mejores servicios y servicios más baratos. Y por eso pensamos nosotros que a partir del 2021 la aceleración en la conectividad 4G va a ser de manera exponencial en Colombia. Espero no equivocarme, pero tengo argumentos, digamos, de fondo suficientes para creer que eso va a pasar si todo sigue como va. Y finalmente, algo también importante que no se nos puede olvidar, Andrés, es la conectividad en los colegios. Algo que ha sido una lucha histórica siempre, y nosotros ahí tenemos en marcha la licitación de centros digitales, licitación que en estos momentos está en una audiencia de adjudicación y con la cual esperamos conectar al menos 10.000 colegios rurales por los próximos 10 años. Algo también importante porque pues en las zonas rurales donde no hay ninguna más opción, pues es importante realmente generar políticas sociales para que se puedan conectar. Muchísimas gracias, viceministro. Gracias, Iván. Bien, y para finalizar, ya que nos queda un minutico, quisiera que el estudiante William Montaño nos haga su pregunta. ¿Estás listo, William? Sí, señor, ¿me escucha? Perfecto. Ok, esta pregunta va más a todos los panelistas. Entonces, el hecho de que cueste tanto dinero el comprar el espectro provoca que los medios de comunicación que lo poseen tengan algún poder, perdón, lo vuelvo a hacer.
¿El hecho de que el espectro cueste tanto dinero provocaría algún tipo de control de los medios masivos de comunicación, teniendo en cuenta que también hace parte de un sector con poder económico? Bueno, si quieren yo puedo hacer una reflexión rápida, y, bueno, Miguel, y si quieres tú también. Yo creo que cuando uno habla del costo del espectro radioeléctrico, tiene que fijarse en que el espectro radioeléctrico se utiliza para 40 y pico de servicios definidos en la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Si hablamos de el espectro particularmente de la telefonía móvil y del Internet, que es de pronto donde más nos estamos focalizando en estos momentos en la conectividad, pues realmente ahí tenemos que reconocer que en cualquier país en el mundo esto es un mercado de no más de 4, 5 de manera excepcional operadores en los países. Ya no hay espacio, digamos, o no se ve una tendencia de generar más. Y cuando hablamos de altos costos hay que poner esto en términos relativos. Por ejemplo, la subasta pasada del espectro en Colombia realmente generó unos precios que si lo vemos comparado a nuestros bolsillos, pues claro, es una cosa imposible de pagar. Pero de cara a estas empresas, realmente Colombia estuvo incluso ligeramente por debajo de los costos en el promedio de América Latina, lo que facilitó incluso que nuevos jugadores llegaran al país. Y además se implantó por primera vez algo que no se había hecho en Colombia, y era que la valoración del espectro reconociera el costo de despliegue de la infraestructura. ¿Por qué se hizo eso? Porque las obligaciones que estábamos colocando acá iban hacia zonas sociales, hacia zonas de intervención social, a zonas rurales, es decir, donde no hay obviamente oportunidades comerciales y había que financiarlo. Luego entonces sí pudiera ser cierto sobre la teoría que William, que si el espectro tiene altos costos puede limitar el acceso. Pero si miramos, por ejemplo, el espectro para la radiodifusión sonora, que es para las emisoras, ese espectro ha ido todavía siendo más barato. Muestra de ello es que a principios de este año entraron a viabilizarse 188 emisoras más de interés comunitario para Colombia y seguimos trabajando en eso. Luego entonces tu pregunta, para ser concreto, sí, si el espectro tiene altos precios es una barrera, pero en el caso colombiano eso ya no está sucediendo. Vale, Muchísimas muchas gracias. gracias. Damos paso a la respuesta del doctor Miguel Felipe Anzola. Sí. Déjeme complementar un poco la respuesta de Iván. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Y el espectro se utiliza para más de 40 servicios, 40 tipos de servicios. Y veamos cómo es el costo. En la práctica podemos clasificar los servicios en dos. Unos para los cuales el costo del espectro es el costo administrativo, que es el costo de realizar la gestión del espectro. Ese es un espectro que realmente cuesta muy poquito, ¿sí? Que básicamente lo que se está cobrando, lo que cobra el ministerio y en muchos países del mundo son los costos de hacer la gestión. Y es para la mayoría de frecuencias, para la mayoría de servicios que están implementados. El otro tipo de espectro es aquel que tiene, digamos, una altísima demanda y que es particularmente el espectro para las comunicaciones móviles, para la telefonía celular. Hay que decir también que en el caso colombiano, el Estado colombiano, el ministerio, pues pone a disposición también de ciertas entidades un espectro con un precio muy bajito, que es para los temas de seguridad, defensa y para emergencias. El costo que se tiene allí es realmente es un porcentaje muy bajo del que se tiene para los demás. Entonces uno no podría generalizar el término de que el espectro cuesta muchísimo. Pero si nos limitamos básicamente a las comunicaciones inalámbricas de servicios móviles, de acceso a Internet o de telefonía móvil, pues es costoso, sí, hay que decirlo. Pero es que también se requiere la siguiente situación. Ese espectro tiene un fin específico y un fin de política pública, como bien lo dijo el viceministro, y se reconoce a nivel internacional y lo reconoce la OIT, de que la única posibilidad para poder asegurar un despliegue de infraestructura es el momento en que se hace esa asignación de espectro. Después de haberse asignado, es muy difícil poder exigirle a los operadores que den cubrimiento. Por ello es que se busca aquí unos jugadores que tengan capacidad de inversión, capacidad económica, o sea, no cualquiera pueda
debería poder acceder a ese espectro, en el sentido de que si no tiene los recursos, pues entregarle el espectro a alguien que no tiene la capacidad de hacer la inversión sería para el país algo no muy agradable. Pero de todas maneras, hoy en día ese espectro, pues a partir de la expedición de la ley 1978, en el que se permite pues que buena parte de ese espectro se pague a través de obligaciones de hacer, con eso está garantizando la mayor cobertura en los términos que mencionamos. Poder cumplir la política pública de tener la conectividad en todo el país. Muchísimas gracias, Miguel Felipe. Profesor Roberto. El micrófono, por favor. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, entonces solo queda pues agradecer sobre todo a nuestros panelistas, muy amables por su participación, al doctor Mantilla, al doctor Miguel Felipe Anzola y al doctor Carlos Lugo, que pues ya se tuvo que retirar. También agradecerle pues a Juan Guillermo, que ha hecho una labor excelente de organización y de aporte como profesor en el curso. Y agradecerle pues también a Joaquín Restrepo y a Teresa Hoyo, que fueron profesores del curso, y Joaquín pues fue el moderador. Lo último que me queda decir es que como profesor de la Universidad de los Andes, quisiera pues poner a disposición de tanto de la CRC como la Agencia Nacional del Espectro, como el resto del Ministerio TIC, pues las mejores intenciones para aportar, para ayudarles desde la academia en esta labor tan difícil y tan importante, sobre todo para el país. Nosotros desde la academia pues queremos mantener, por supuesto, una gran independencia. Creemos que eso da un valor importante para apoyar todas estas actividades. Tenemos unos recursos humanos muy valiosos para esto. Entonces simplemente quedamos a disposición de ustedes, y ojalá pues en los próximos mesas redondas nos vuelvan a acompañar. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias también a los estudiantes y a los panelistas. Muy bien. Feliz fin de semana. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Buen día. Gracias, Teresa. Buen día para todos. Muchas gracias. Hasta luego.